Segredos do arquivo. Hoy asistiremos a un pleito del siglo XIX sobre el uso de unas barcas en el río Miño. En 1787, una gran crecida del río Miño destruyó el puente construido en el lugar de Belesar. Las parroquias de uno y otro lado, en Chantada y en Osaviñao, quedaron así aisladas y el camino usado desde antiguo por vecinos y maragatos, inutilizado. Este puente era propiedad del conde de Lemos, quien cobraba derechos de paso a los transeúntes. El conde no lo reparó y perdió sus ingresos, pero los vecinos del lugar perdieron algo más importante. No podían pasar a sus tierras para atender sus viñas. ¿Qué hacer? Un grupo de vecinos, entre los que destacan los señores de las casas de Mourelos y Fondo da Vila, Antonio Arias y Francisco Xavier Somoza, junto con Manuel Villacé, buscaron una solución a este problema. Entre los tres aportaron sus dineros para construir una barca que atravesase el Miño por el mismo lugar en el que se encontraba el puente arruinado. La zona escogida era estrecha, pero con abundante caudal, por lo que cedieron también parte de sus terrenos junto al río, para proporcionar, además, un embarcadero más seguro. Habitantes de la zona, viajeros y mercaderes, usaban de tal embarcación para cruzar y transportar sus mercancías y caballerías sobre el río. Este servicio, según aseguraban los testigos, era gratis para los vecinos que acudían a cuidar de sus viñas. Los tres hombres atendían las reparaciones y buen estado de la barca. Incluso la destruyeron cuando los invasores franceses llegaron al territorio, para evitar su paso, y después la reconstruyeron de nuevo. Así transcurría el tiempo en paz y armonía, hasta que en 1809 otro grupo de vecinos, comandados por el juez del lugar y por el párroco de San Paio de Diomondi, deciden construir otra barca y echarla al río. Antonio Arias y los suyos solicitan a la Real Audiencia de Galicia un auto ordinario, documento judicial que protege la posesión de un bien o un derecho. Argumentan que ellos fueron los primeros en poner la barca en el río, que las tierras por donde se llega hasta ella son de su propiedad y que solo han desviado un poco el camino real, que antes conducía al puente, para hacerlo bajar hasta el río. A esto el párroco, Miguel Rodríguez Guerra, responde diciendo que el río Miño es de libre circulación y que él y otros sacerdotes necesitan su barca para llevar asistencia religiosa a sus feligreses. Además, dice que el camino real llega hasta la bodega del ilustrísimo señor obispo de Lugo y que éste lo reparó a sus expensas y que le parece que también ayudaron en algo los vecinos del coto de Diomondi. También interviene el propio obispo de Lugo, señor jurisdiccional de la zona, quien demanda para sí la mitad del río que linda con el coto de Diomondi. Dice haber reparado el camino real con muchos gastos y dispendios, con el fin de proporcionar a los transeúntes la comodidad de subir y bajar la grande cuesta que allí hay con caballerías y aun con carros y bueyes. Los vecinos de una y otra orilla del río aseguran que esto es cierto y añaden que gracias a este arreglo pueden llegar con la uva a la bodega del obispo en Codos de Belesar, estrujar allí el vino y bajarlo después hasta el embarcadero. La Real Audiencia ordena investigar el asunto para discernir quién tiene derecho a navegar por el río, pero ante la parcialidad de los peritos y los intereses del obispo, envía a José López Cotón, escribano de reconocida integridad, para investigar el caso. Cada parte presenta a sus testigos y todos coinciden en que la primera barca fue la de Antonio Arias.
que llevaba gentes y caballerías, que la manejaban 2 barqueros con grandes remos, que embarcaban y desembarcaban en las tierras de los señores de Somoza y Villacé, que la segunda la construyeron el juez y los párrocos para atender a sus feligreses de ambas orillas, y que tenía unos remos aún más grandes, lo que según algunos causaba un gran peligro al cruzarse ambas barcas, por la estrechez del paso y la velocidad del agua. La Real Audiencia manda retener las barcas hasta que no se decida quién puede usarlas. La de Antonio Arias se confisca y encadena a un aliso, pero la del juez y los sacerdotes escapa a este control y continúa transportando personas y mercancías, incluso durante la noche. Esta situación también impedía al perito Antonio Arias y al escribano encargado de investigar poder reconocer las zonas de atraque, ya que los barqueros del sacerdote se escondían para que no les vieran atracar en las propiedades de los demandantes. El juez de Asma tuvo que mandar una orden para que los barqueros colaborasen. Testigos, peritos, quejas, oficios, autos, que si unos no cobraban, que si los otros sí, y la madeja se va embrollando cada vez más. Después de revisar todas las declaraciones y partiendo de la base de que el río Miño es de libre circulación, la Real Audiencia sentencia en enero de 1811, 2 años después de comenzado el pleito, que no ha lugar al Real Auto Ordinario solicitado. Eso sí, los condena a todos a pagar las costas de tan dilatado proceso y obliga al juez del lugar, alabardero de la Real Audiencia, a volver a Coruña para dedicarse a sus labores y dejar de estorbar en su pueblo. Este expediente llega hasta nuestros días, conservado en el fondo de la Real Audiencia de Galicia, con la asignatura 12.517-16.